Hola a todos, bienvenidos a este su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez. Les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, invitándolos a continuar en estas temáticas que hablan acerca de nuestra meta como creyentes. Y dentro de esto, pues necesitamos conversar acerca de la espiritualidad. Quizás hacer unas aclaraciones necesarias, porque todos los creyentes queremos a Dios. Queremos también vivir lo que Jesús vivió, lo que Él enseñó, lo que nos dejó, pues para practicar, que es para nuestra salud espiritual. Y debemos hablar acerca de qué es la espiritualidad. Es que hemos considerado necesario volver al punto de origen de la espiritualidad, que es la misma vida del Señor Jesús. Había una espiritualidad en tiempos de Jesús que chocaba con ese mostrar a Dios en la vida. Y era la espiritualidad que estaba basada en las cosas externas. Aquellos religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y otros grupos que no mencionan la Biblia, pero que están allí en el tiempo y la cultura, buscaban una espiritualidad externa. Los fariseos se paraban en las esquinas a orar a viva voz. Tenían las filacterias, que eran unos pequeños textos bíblicos que ponían sobre el brazo o en la frente, y esto mostraba también pues una figura religiosa relevante en su momento, los bordes de los mantos, en fin, no solamente esa espiritualidad que ellos mostraban externa en las plazas, sino internamente también en las sinagogas. Para ellos era vital las reuniones y las discusiones extensas sobre textos bíblicos o sobre temas que confundían a aquellos que no podían tener el acceso a las escrituras porque había un gran analfabetismo. Pero Jesús rompe con todos esos conceptos de las espiritualidades externas. Y no estoy diciendo que no necesitamos ciertos hábitos sanos, sí lo necesitamos, pero frente a esos hábitos que debemos formar y revisar en la vida, está por encima una relación con Dios franca, sincera, sana. Y a eso es lo que vamos a referirnos. Así que antes de hacer algo concretamente religioso, tenemos que responder a ese anhelo de Dios que nos quema adentro. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo en las aguas del bautismo, en la obediencia al plan de salvación, ese espíritu es espíritu inquieto, que busca de Dios, que anhela de Dios. Y lo que hagamos con ese anhelo de Dios, como lo encaucemos, es nuestra espiritualidad. Así que tiene que ver con que estemos integrados y no desarmados, que formamos parte de algo, no solamente de la familia de Dios, sino también de nuestra relación íntima como hijos. La espiritualidad, según la vivió Jesús, es aquello que da forma a nuestras acciones. Los hábitos y disciplinas que usamos para dar forma a ese deseo también van a formar base de esa espiritualidad. Y en ese manejo de la espiritualidad necesitamos aprender a elegir y a renunciar. Recordemos que cada elección implica 1000 renunciamientos. Elegir una cosa es volver la espalda a otras cosas. No es que queramos ciertas cosas, se trata de saber si las que elegimos están correctas y nos llevan a una relación sana con Dios y con el prójimo, porque este tema del amor a Dios y al prójimo es el eje de la espiritualidad cristiana. Y aquí entramos a revisar los hábitos de la vida. Piense por un momento en sus hábitos, en su manera de abordar mecánicamente las cosas. ¿Hay algún patrón en su vida, en su fin de semana, que le describe?
porque tus hábitos son diferentes a los hábitos de otros, aún en la misma familia. La forma como arreglas tu apariencia personal, la forma como comes, cómo revisas tu celular, la forma como ves la televisión, lo que escoges, lo que lees, aún la forma como lees la escritura, como tú oras, la forma como abordas cotidianamente el trabajo, sea afuera o en la casa. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Son hábitos sanos, saludables, o son simples hábitos rutinarios que a veces cansan la vida? Porque ciertas rutinas pueden ayudar, pero otras pueden echar a perder la alegría, la sal de la vida. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 6, versículo 13, una expresión muy bella, muy interesante. Dice, no presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que Pablo empieza este pasaje con la asombrosa afirmación de lo que los cristianos están muertos al pecado, en Romanos capítulo 6. Es que para emplear una sencilla metáfora mecánica, no podemos funcionar con pecado. Nuestros ideales y nuestras acciones diarias no están impregnadas completamente de pecado. A los creyentes no se les dice eso porque nuestro motor ha cambiado a otro tipo mejor de combustible. Por eso dije que era una parábola mecánica. Pablo describe ese cambio de fuente de poder que ocurre en el lenguaje del bautismo. El creyente ha sido bautizado en Cristo y gracias a esa unión entramos a una nueva forma de vida, a una vida que provee no solo poderes para que nuestro yo humano sea transformado, sino que también nos hace crecer. Desde adentro hay algo que quiere organizarnos, orientarnos para esos impulsos de la vida física. Algo ha cambiado Dios y es el corazón del creyente. Allí empieza todo el engranaje y la motivación para una vida correcta. También dice Pablo que debe el creyente considerarse muerto al pecado. Es que nuestra unión con Cristo es una unión en donde la dinámica de considerarnos es importantísima. Nuestros gustos, nuestras inclinaciones deben empezar a cambiar. En Cristo descubrimos que ya no estamos atrapados por nuestros patrones habituales de pensamiento, según el molde del mundo. El mundo nos metió en un molde y Cristo nos liberó de ese molde. Nos ha liberado y nos ha hecho, pues, de alguna manera también siervos para Él, unos siervos libres. Ahora podemos elegir nuestros pensamientos y podemos elegir nuestras acciones. Y luego Pablo dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Es decir, que debemos buscar nuevas maneras creativas en nuestros cuerpos para extender el reino en vez de impedirlo. Eso no sucede de una forma natural. Debemos empezar a disciplinar nuestros cuerpos porque hemos obedecido tanto tiempo a otras cosas que nos dañaban, que nos herían y que hacían daño a otros, para empezar a usar nuestros cuerpos, nuestras habilidades para servir. Después de la conversión, nuestra voluntad e intención obedecen a Dios, a lo espiritual, pero capa tras capa de experiencia de vida arraigada en un servicio al mundo no ha hecho más que entorpecernos hacia la vida espiritual. Y debemos quitar esas capas, disciplinar la mente, disciplinar las acciones, disciplinar los hábitos, para que podamos disfrutar concretamente lo que se llama una espiritualidad sana cotidiana. No es el propósito divino que vivamos vidas frustradas, derrotadas o en descontento.
Algunos creyentes experimentan poco crecimiento espiritual o algo significativo. ¿Por qué razón? Porque no han querido involucrarse conscientemente en disciplinas correctas. Por eso algunos tienden o a la apatía o a meterse más bien en obras de legalismo para sentir que están viviendo una espiritualidad concreta. Y volvemos al punto que inicié. Forma externa de mostrar espiritualidad de los fariseos no era lo correcto. Jesús les dice de manera muy fuerte y concreta, pueden convertirse en sepulcros blanqueados, por fuera bonitos y por dentro llenos de huesos. Así que la práctica de una vida espiritual disciplinada nos ayuda, nos habilita para vivir la vida espiritual sana. Pero también debemos tener cuidado de que esto no es nuestro mérito, no es nuestro esfuerzo, porque al tratar de practicar una disciplina espiritual, podría engañarnos para creer que somos mejores personas que otros o que merecemos más de Dios que otros. Dios no ama a las personas espiritualmente disciplinadas más de lo que ama a aquellos que están empezando o aquellos que inclusive tienen ciertas indisciplinas. El amor de Dios por nosotros no se basa en el hecho de ser o no ser espiritualmente estructurados disciplinadamente en las cosas o en los méritos, para nada. Pero esas disciplinas de las que vamos a conversar brevemente en otros episodios, nos van a ayudar a experimentar más a Dios. Porque cuando el corazón está más disponible, más abierto, Dios también está más cómodo con esas personas. Si resistimos a Dios, pues, bueno, ¿cómo vamos a disfrutar de Él? Si cerramos la puerta y no la abrimos cuando Él está tocando, ¿cómo vamos a tener comunión con Él? ¿Cómo va a entrar y cenar con nosotros? Así que es un tema en donde prima primero la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el amor de Dios estará por encima de muchas cosas que pretendamos hacer en las disciplinas. Mucho cuidado, pues, con todos estos temas que pudieran llegar a pensar que podemos convertirnos en personas mejor espirituales o mejor religiosas. No, no se trata de eso. Insisto, creo que debemos crear un espacio donde nos sintamos cómodos con nuestra espiritualidad y donde podemos sentir que Dios está cómodo también habitando nuestra casa. Gracias por compartir estos temas con otros y bueno, les dejo la expectativa para que me acompañen en estos nuevos episodios de la espiritualidad. Gracias y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.